Donald Trump quiere que todas las fábricas vuelvan a los Estados Unidos. Prácticamente todas las políticas del presidente americano han girado en torno a este tema. Y no solo lo digo por los aranceles. También está, por ejemplo, ahí la Big Beautiful Bill con bajadas de impuestos a empresas nacionales. O también el empeño constante en la depreciación del dólar. ¿Y sabéis qué? Pues que lo está consiguiendo. Como veremos en este vídeo, Estados Unidos está experimentando un aparente boom industrial. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando pides un deseo porque se puede hacer realidad, aunque no de la forma en la que tú quieres. Estados Unidos experimenta un auge silencioso en la industria manufacturera. La industria está recuperándose en los Estados Unidos y esto no es solo una buena noticia económica, también es vital para las elecciones de medio término. Recordad que uno de los motivos por el que Trump quería que la industria volviera a su país era precisamente el electoral. En la última década, muchas regiones industriales típicamente de izquierdas, con mucho voto obrero, han girado su voto hacia los republicanos gracias a las propuestas del presidente naranja. Trump ganó las últimas elecciones por un margen ajustado. Bueno, las últimas y las primeras. Y la clave estuvo en robar esos votantes típicos de la izquierda que se pasaron a la derecha, algo muy parecido a lo que ocurrió también con el voto hispano. Pues bien, ahora este tema vuelve a ser nuclear, teniendo en cuenta que este mismo noviembre vuelve a haber elecciones legislativas, unas elecciones donde Trump tiene todo en contra. Polymarket, por lo menos, predice una probabilidad de derrota republicana atentos del 86%. Ahora bien, quién sabe, quizá entre un buen resultado económico y, no sé, una filtración de archivos confidenciales de algún demócrata desprevenido importante, al más puro estilo de los mails de Hillary Clinton, cambian por completo las cosas. Es más, ¿sabíais lo que haría yo si fuera un político de izquierdas norteamericana? Muy claro, usar Proton. Y además empezaría por Proton Drive, el templo de la seguridad online para los archivos en la nube. En Proton Drive todo lo que almacene permanece cifrado de extremo a extremo, es decir, que ni siquiera Proton puede acceder a mis archivos. Y esto ya no es solo una cuestión de no querer que una compañía vea mis datos, es que si por ejemplo hubiera una brecha de seguridad en el servicio, como cuando Wikileaks hackeó a Hillary, con el cifrado de Proton ni siquiera el hacker podría acceder a mi información. Vamos, es que ni el gobierno de mi país podría ver lo que tengo guardado. Esa es la garantía, la magia del cifrado. Lo bueno es que Proton es también muy útil en el trabajo porque permite colaborar en archivos como hojas de cálculo con terceros, manteniendo el cifrado y permitiendo el uso de contraseñas y enlaces expirables. Algo muy útil si en tu trabajo tratas con archivos confidenciales. Y no solo eso, Proton hace copias de respaldo constantes para que no pierdas tus ficheros, documentos o incluso los recuerdos familiares que quieras proteger. Y de nuevo, muy importante, Proton Drive es gratis en su versión más simple, pero si adquieres el plan Proton ilimitado, no solo tendrás Proton Drive en una versión más pro, sino que además tendrás los demás servicios de Proton, como Proton VPN, Proton Mail o Proton Plus, incluidos en el mismo paquete. Todo por solo 8,99 € al mes gracias al link que te dejamos en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Probadlo y ya os digo que no volveréis atrás. Dicho esto, gracias a Proton por ser el jefe de seguridad online de Visual Economic. Y sigamos con el vídeo. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es muy raro. La industria crece, es cierto, pero aunque eso pueda parecer buena noticia, en realidad puede ser la señal de un problema. Y para entender por qué, os quiero hablar de la curva de Kuznets. Esta curva, que responde a la gráfica que veis en pantalla, básicamente quiere decir que los países extremadamente pobres apenas tienen industria. Precisamente por eso son tan pobres. Podéis pensar, por ejemplo, en África o en la Europa medieval. Pero poco a poco, a medida que estos países se van desarrollando e industrializando, se vuelven más ricos. No obstante, llega un punto en el que el peso de la industria vuelve a empezar a caer. A partir de aquí, los países siguen haciéndose más ricos, pero la industria va cayendo en favor de un sector todavía más rentable, los servicios. De hecho, por poner un ejemplo, un país como España, que es un país mucho más pobre que Estados Unidos, tiene mucha más industria como porcentaje de su economía. Sé que puede sorprender, pero es así. Es más pobre y tiene más industria. Y esto ocurre en casi todos los países. Llega un punto en el que tener menos industria no es malo. Es una señal hacia el desarrollo económico, pasando por el sector servicios que da más dinero. Y por eso decimos precisamente que lo que está ocurriendo en Estados Unidos, un boom industrial ahora, es tan raro. Y es que hasta hace no mucho los americanos seguían la tendencia del resto de países. Cada vez tenían menos industria y cada vez se hacían más ricos, pero en los últimos tiempos la industria ha empezado a crecer de nuevo. Ahora bien, en esta historia hay un dato que es todavía más raro. Y es que desde que Trump llegó a la Casa Blanca, por segunda vez el sector manufacturero ha perdido unos 100.000 trabajadores, mientras que el resto de la economía ha ganado 300.000. O dicho de otra forma, que aunque la industria esté creciendo en términos de producción y de PIB, está perdiendo en cantidad de trabajadores. Además, se ha perdido empleo en casi todos los sectores de la industria. Vamos, que no es como si de repente un sector concreto estuviera atravesando una crisis y ya, pasa en todos lados. Y la pregunta que os estaréis haciendo es, ¿qué es lo que explica todo esto? ¿Por qué la industria hace más dinero pero contrata menos personal?
Pues a primera vista uno podría echarle la culpa a la inteligencia artificial o la robótica, que estaría destruyendo trabajos engrosando los beneficios de las empresas. Pero esta teoría tiene dos grandes problemas. El primero es que Estados Unidos tiene muy pocos robots industriales y tampoco parece que en los últimos años se haya puesto las pilas. Hablamos de que el país tiene unos 300 robots por cada 100.000 trabajadores, muy por debajo de otros países como Japón o Alemania, que tienen 400, o incluso de China, que tiene casi 500, o de Corea del Sur, que ojo, tiene un robot por cada 10 trabajadores. Además, casi todos estos países han instalado más robots en los últimos años que el tío Sam. Y sin embargo, a pesar de estar avanzando en automatización, el peso de la industria en sus economías no ha subido, ha seguido bajando como era esperable. Y por si esto fuera poco, este argumento de que se están perdiendo trabajos por culpa de la robotización tiene otro problema, y es que no está nada claro que más automatización signifique menos empleo en la industria. Y ahí está, por ejemplo, el caso de Japón. En Japón, la bajada de los precios de los robots incrementó tanto el número de robots como el empleo, al elevar la productividad y la escala de producción de las industrias que adoptaron la robótica. Paradójicamente, la evidencia empírica nos dice que más robots equivale a más empleo. ¿Cómo es eso posible? Pues porque la tecnología nos puede sustituir. Eso es cierto. Pero si puede hacer lo mismo que nosotros por menos dinero, el producto se volverá más barato. Los consumidores tendrán más dinero a fin de mes porque gastan menos en estos productos. Y ese dinero que les sobra lo gastan demandando nuevos productos. Y para fabricar estos nuevos productos hacen falta nuevos trabajadores. Así que, aunque los robots puedan destruir empleos en un momento concreto, al generar más demanda, pues también ayudan a crear nuevos empleos. Así que, en resumen, no hay indicios de que Estados Unidos está apostando por los robots. Pero es que, aunque eso fuera cierto, esto no explicaría por qué la industria está creciendo mientras contrata menos trabajadores. Entonces, ¿qué está pasando? Pues amigos, para responder tenemos que ir al único país desarrollado del mundo que parece haber resucitado su sector industrial. Un país con una enfermedad parecida a la de Estados Unidos, Singapur. Desde el año 2020, Singapur está reviviendo su industria. Porque sí, a pesar de que todo el mundo la conozca por su sector financiero, en realidad tiene un peso del sector manufacturero más importante que el de Alemania o Japón. Durante los últimos años, el gobierno ha impulsado un plan para crear algo así como un Taiwán 2.0. Bajadas de impuestos, créditos con condiciones muy favorables, concesiones de tierra... Vamos, el Estado empezó a regalar todo esto y mucho más a las empresas que apostaran por las manufacturas de alta tecnología, especialmente en todo lo relacionado con semiconductores. Y aquí hay un detalle fundamental. Y es que este nicho industrial es muy intensivo en capital y poco en mano de obra. Los semiconductores son el caso más claro. Incluso un microchip relativamente simple puede necesitar más de 350 pasos para fabricarse, todo con precisión nanométrica. Y está claro que eso pues no lo va a hacer un humano a ojo. Y ahora os pregunto una cosa. ¿Sabéis los sectores que más empleo han dejado de generar en los Estados Unidos? Efectivamente, computación, electrónica y maquinaria. Pero es que además son los sectores donde más ha aumentado la producción industrial, en parte gracias a los subsidios de la ley de chips de Joe Biden. Eso sí, con la maquinaria hay que hacer algunos matices, porque aquí sigue habiendo muchos humanos, pero tampoco podemos sacar muchas conclusiones porque casi todo el cambio se explica por dos empresas particulares, SpaceX y Boeing. SpaceX, por ejemplo, mezcla la automatización con una producción casi artesanal, con un ingeniero extremadamente cualificado dedicando toda su atención a una pieza concreta. Y por su parte, las ventas de Boeing están volando, nunca mejor dicho, gracias a las tensiones geopolíticas. Están vendiendo un 70% más de aviones a reacción que hace un año. En cualquier caso, con todo esto ya tenemos una buena idea de lo que está sucediendo. Y es que no es que la industria americana esté resucitando así sin más, es que está girando hacia productos de mucho valor añadido pero con muy poca participación humana. En este gráfico podéis ver en qué sectores ha aumentado la producción industrial y en cuáles ha caído. La producción de bienes electrónicos se ha disparado, pero las importaciones también han crecido mucho, señal de que la industria doméstica no da abasto. En cambio, con los vehículos a motor, un sector más tradicional que depende más de la mano de obra, está ocurriendo todo lo contrario. La producción ha caído un 3% y las importaciones han caído otro 14%, probablemente por culpa de los aranceles. En general, esto tampoco es una novedad tan grande. La industria americana ya estaba muy orientada a los productos de alto valor añadido. Seguro que muchos de vosotros habéis visto vídeos de fábricas 100% automatizadas en China que ni siquiera necesitan tener las luces encendidas porque no hay ningún humano trabajando de por medio. Claramente Estados Unidos no tiene cosas tan llamativas, pero esto es así porque en la industria tradicional cada trabajador del sector industrial produce 4 veces más valor que uno chino. Su clave no es tener las fábricas más futuristas y automatizadas, sino vender los mejores productos. Es más, ¿recordáis el dato de que Estados Unidos tiene muy pocos robots por trabajador? Pues normalmente se usa de ejemplo de que la industria americana es muy poco eficiente, pero todo
todo lo contrario. En realidad, Estados Unidos se centra en productos muy avanzados que se suelen producir en pocas cantidades, así que no merece la pena automatizar todo el proceso. Es, digamos, un trabajo más artesanal, solo que en vez de artesanos de toda la vida, pues os tenéis que imaginar a ingenieros top con máquinas futuristas. Máquinas que en este caso son herramientas, no sustitutos. Y por supuesto, esta no es toda la historia. Entre el 15 y el 20% de la industria americana es procesamiento de comida, y aquí no hay muchos productos de altísimo valor añadido, pero lo que sí tiene es mucha mano de obra barata, sobre todo inmigrantes. Y volviendo a la comparación con China, esta no es que no tenga muchos inmigrantes más pobres que la población local, es que además muchos chinos pobres del mundo rural no pueden abandonar su pueblo sin perder la pensión, la sanidad pública o incluso su casa. Y al mismo tiempo, las universidades chinas producen ingenieros a patadas, así que tiene sentido que los chinos se centren más en las máquinas y en la automatización y no tanto en la mano de obra. Conclusión. En Estados Unidos lo que estamos viendo es una polarización de la industria. Por un lado, la industria de toda la vida, la que os acabamos de contar, depende mucho de la mano de obra. Pero esta industria no está creciendo tanto. Es más, en algunos casos se reduce. Pero por otro lado, tenemos la industria más moderna, como la de los semiconductores. Esta industria es la que más está creciendo. Pero el problema es que este crecimiento no depende de los trabajadores y por tanto no se traduce en empleo. Y amigos, aquí está la clave de este asunto. Y si os habéis fijado, ni siquiera hemos hablado de aranceles, porque lo importante en este cambio estructural de la economía va mucho más allá de las políticas de Trump. Ahora bien, esto no quiere decir que los aranceles no hayan tenido ningún efecto. Por lo visto, si lo que quería Trump era conseguir votos dando trabajo a la gente en las fábricas, esto no está sucediendo. Por una parte, la producción metalúrgica está creciendo con fuerza. Además, las importaciones de estos últimos productos han caído un 30%, una señal clarísima de que el boom de la producción se debe a los aranceles. Pero lo cierto es que estos productos representan una parte muy pequeña de la industria en general, así que no se ve realmente reflejado en las cifras totales. Y en general, los aranceles encarecen los suministros que usan el resto de empresas. O dicho de otra forma, el coste de los aranceles hace que las fábricas produzcan menos porque tienen más costes. Así que no, los aranceles de Donald Trump no están consiguiendo su objetivo. La industria está creciendo, pero principalmente gracias a sectores poco intensivos en mano de obra como el de los semiconductores. Y esto, amigos, solo es una mala noticia para Trump en las elecciones de medio término. Tras 2 años, en las zonas industriales no hay más empleo. Pero es que además, como vimos en vídeos anteriores, la economía estadounidense está en un momento muy frágil y es posible que si la situación no cambia, esas antiguas zonas industriales que cambiaron su voto hacia el bando republicano decidan volver al voto demócrata. Sea como sea, llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Os ha sorprendido el renacer industrial de Estados Unidos? ¿Cómo creéis que afectará la economía a las elecciones de medio término? ¿Qué debería hacer Trump para girar la situación? Podéis dejar vuestra respuesta en los comentarios y no olvidéis que aquí en Visual Economics subimos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros para no perderos ninguno de los siguientes. Un saludo, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.